Para la parte A necesitaremos los siguientes materiales: azúcar, sal, 2 vasos, una cuchara, una gramera y una probeta. En el vaso 1 ya tenemos 15 mililitros de agua. Le vamos a agregar una cucharadita rasa de azúcar. Y al vaso 2 le echaremos una cucharadita rasa de azúcar pulverizada. Ya luego, al vaso 2 le vamos a agregar los 15 mililitros de agua. Y lo vamos a dejar en reposo. Luego de dejarlo en reposo, podemos decir que el vaso 1, donde está el azúcar normal, se diluye de una forma más lenta comparada con el vaso 2, ya que el vaso 2, al tener partículas más pequeñas de azúcar, se diluye mejor. En cuanto a la densidad del agua, esta no cambia, ya que el azúcar es menos pesada que el agua. Para el siguiente experimento de la parte A utilizaremos agua, 2 vasos y sal. Previamente hemos echado aquí 15 mililitros de agua en cada vaso y le vamos a añadir una cucharadita de sal al vaso 1 y lo vamos a disolver. Y al vaso 2 echaremos otra cucharadita, esta sin disolver. Podemos observar que la sal del vaso 1 se diluyó más rápido, ya que al agitarlo se acelera el proceso de disolución. Por eso en el vaso 2 se ve más cantidad de sal, ya que este no se agitó. La densidad del agua no se ve afectada significativamente por la disolución de la sal. La sal disuelta en agua no tiene impacto significativo en la densidad del sistema. Para el siguiente experimento tenemos sal en los 2 vasos. Previamente le hemos echado la sal. Al vaso 1 le vamos a echar 15 mililitros de agua caliente. Previamente al vaso 2 le hemos echado agua a temperatura ambiente. Luego de observar los 2 vasos, podemos concluir que el vaso 1, la sal se diluyó mucho más rápido debido a la temperatura del agua. Por lo que en el vaso 2, al agua estar a temperatura ambiente, se va a diluir un poco más lento. En cuanto a la densidad, pasa lo mismo que en los experimentos anteriores. Esta no cambia, ya que la sal pesa muchísimo menos que el agua. Solubilidad entre solventes polares y apolares. Para este experimento necesitaremos 3 vasos, azúcar, una probeta, agua, alcohol y hemos echado 15 mililitros de agua. Al vaso 2 le hemos echado 15 mililitros de alcohol y al vaso 3 le vamos a echar 15 mililitros de barsol. Luego vamos a adicionarle a cada vaso una cucharadita rasa de azúcar y los vamos a agitar. Luego de agitarlo podemos ver que el azúcar en el agua se diluyó totalmente. En el vaso 2, donde agregamos alcohol y el azúcar, podemos ver que no se diluyó del todo. Y en el vaso 3, donde tenemos barsol y azúcar, podemos observar que no diluyó nada. En el caso del barsol, este es un disolvente orgánico y una sustancia apolar, y no puede romper las fuerzas de atracción entre las moléculas de azúcar, ya que el azúcar es polar. Para el siguiente experimento vamos a utilizar agua, alcohol, removedor de esmalte, barsol y 3 vasos. A cada vaso le hemos adicionado previamente de 15 mililitros a cada uno de barsol. Al primer vaso le adicionaremos 15 mililitros de agua. Al segundo vaso le adicionaremos 15 mililitros de alcohol. Y por último, al vaso 3 le adicionaremos 15 mililitros de removedor de esmalte. Y vamos a agitar cada vaso con la cuchara. En el vaso 1, donde agregamos thinner con agua, en la cámara no podemos apreciar muy bien la separación entre estas 2 sustancias. Esto pasa porque el agua es una molécula polar, mientras que el barsol tiende a ser apolar. Debido a esta diferencia en polaridad, los 2 líquidos no se mezclan bien y tienden a separarse en capas debido a la incompatibilidad polar. En cuanto a la densidad, el barsol es generalmente menos denso que el agua, lo que significa que tiende a flotar en la parte superior debido a su menor densidad. En el vaso 2, donde agregamos thinner y alcohol, podemos observar un poco mejor que se separan y no se mezclan completamente. Y el barsol tiende a quedarse en la parte superior. El barsol y el alcohol son ambos líquidos apolares, por lo que aunque pueden no mezclarse perfectamente, su incompatibilidad polar es menor en comparación con el agua. Sin embargo, aún puede haber cierta separación. En cuanto a la densidad, el barsol es típicamente menos denso que el alcohol, lo que el barsol se ubica en la parte superior del alcohol debido a su menor densidad. En el tercer vaso, donde agregamos
barsol y removedor de esmaltes, podemos observar que no se mezclan del todo. Tanto el barsol como el removedor de esmaltes son líquidos apolares, lo que significa que tienen una incompatibilidad polar menor y por lo tanto tienen más probabilidades de mezclarse de manera más homogénea. En cuanto a la densidad de ambos líquidos podría ser bastante similar, lo que llevaría a una mezcla más homogénea sin una clara separación de capas basada en la densidad. Podemos concluir que la polaridad de los líquidos afecta cómo se mezclan o separan en los experimentos, mientras que la densidad influye en si uno se encuentra en la parte superior o inferior del otro, debido a la diferencia en densidad. En este último experimento utilizaremos 4 vasos. Los primeros 3 añadiremos 10 mililitros de miel, los cuales son equivalentes a 14.4 gramos. De tener los 3 vasos con miel, al cuarto le vamos a agregar media cucharada de mantequilla. Y posteriormente al vaso 1 le vamos a agregar agua. Para ser exactos, 15 mililitros de agua. Al vaso 2 le añadiremos 15 mililitros de aceite. Al tercer vaso le vamos a añadir 15 mililitros de alcohol. Y por último, al cuarto vaso donde hemos agregado previamente media cucharada de mantequilla, le agregaremos 15 mililitros de barsol. Lo siguiente que haremos es revolver cada vaso con una cuchara para ver cómo interactúan las sustancias. En el vaso 1, donde tenemos miel y agua, podemos observar que tenemos una solución densa y viscosa al ser mezcladas. El agua es un líquido polar, mientras que la miel, aunque contiene azúcares y otros compuestos polares, en general es menos polar que el agua. A pesar de las diferencias de polaridad, la miel se disolverá en el agua debido a la presencia de componentes polares en la miel. En cuanto a la densidad de la miel es generalmente mayor que la del agua, por lo que la miel tiende a hundirse en el agua. En el segundo vaso, donde tenemos miel y aceite, podemos observar que estos no se mezclan, ya que son inmiscibles debido a sus diferencias en densidad. La miel es más polar que el aceite, que es un líquido polar. Debido a esta diferencia de polaridad, la miel y el aceite no se mezclan bien. En cuanto a la densidad, la miel, siendo más densa que el aceite, tiene un hundirse en el aceite, lo que da como resultado 2 capas claramente separadas. En el vaso 3, donde tenemos miel con alcohol, podemos observar que nos da una solución muy similar a la del vaso 1. En lugar de agua, tenemos alcohol. El alcohol es un líquido polar, y aunque la miel es menos polar en comparación, el alcohol puede disolver algunos componentes polares de la miel. En cuanto a la densidad, la miel puede ser más densa que el alcohol, lo que podría dar como resultado una solución densa en la parte inferior del vaso. En el cuarto y último vaso, donde agregamos mantequilla y barsol, podemos ver que la mantequilla tiende a separarse en partículas sólidas, por lo tanto no se mezclarán. La mantequilla es una sustancia lipídica que es apolar, mientras que el barsol es también un líquido polar. Debido a su apolaridad, la mantequilla no se disolverá en el tiner o el barsol. En cuanto a la densidad de la mantequilla es probablemente menor que la del tiner o la del barsol, como lo mencionamos anteriormente, que sean partículas de mantequilla flotando en la superficie o sedimentando en el fondo. El experimento el cual estamos abordando en este caso es el experimento que aparece en el PDF como el experimento C, el cual está denominado como solubilidad líquido-líquido. Los componentes que participan son los siguientes: el colorante, el agua y el aceite. Lo que hicimos pues inicialmente, como decía el experimento, era en 2 vasos agregamos en uno agua y en el otro aceite, aproximadamente en 50 mililitros cada uno. Después de eso lo que hicimos fue echar aproximadamente unas 10-12 gotas de colorante en el aceite. A partir de eso pudimos observar que pues directamente el colorante no se disolvió en el aceite, sino que quedaron como pues unas bolitas o como unos bollitos de ratón, por así decirlo. Al ver esto ya empezamos a batirlo para que se integrara en la mezcla, lo cual pudimos ver que no sucedió. Quedan más dispersas las bolitas del colorante, pero no se disolvían.
Esto pasa porque la densidad del aceite es de 920 kilogramos sobre metro cúbico Ay, pero esos son y los la juegos del colorante pirotécnicos. es aproximadamente de 1000. Después de esto lo que cogimos fue, después No de lo esto lo que revuelva. hicimos fue coger el aceite No, y no. vertirlo sobre el vaso con agua. Y pues al hacer esto, pues primeramente por la gravedad pues el aceite bajaba, pero después al cabo de un tiempo el aceite subía. Eso sucede porque el aceite es menos denso que el agua. El agua tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre centímetro cúbico y como dije anteriormente el aceite de 920. Después de eso, ¿qué pasó? Pudimos observar que las gotas de colorante empezaban a caer lentamente, dando pues un efecto así como de cascada. Esto sucedía porque las moléculas del colorante al entrar en contacto con las del agua salían, por así decirlo, como disparadas hacia los laditos y esto permitía que se integrara. Después de dejarlo así unos varios minutos, pudimos observar que, que ya una vez todo el colorante estaba en el agua, pues se podía ver. Eso sucede porque el colorante lo que hace es recibir ciertas longitudes de onda y unas las deja pasar, pero otras hace que las devuelve y eso permite que podamos ver el color rojo. Este es el experimento D, el cual está señalado en el PDF, el cual se llama preparación de soluciones y efecto de la concentración del soluto en la densidad de la solución. Los componentes los cuales utilizamos en este experimento son los siguientes: agua, azúcar y colorante. ¿En qué consistía? Principalmente se sacaba la solución principal, la cual era S1, en la cual hicimos una solución de sacarosa. La solución de sacarosa, ¿en qué consiste? Consistía en echar 100 mililitros de agua y vertirle 15 gramos de azúcar aproximadamente. Los 15 gramos los obtuvimos de las 5 cucharaditas de azúcar, las cuales decía el experimento, que son aproximadamente 15 gramos. Después de esto, en otros vasos apartes adicionamos ya 70 mililitros de agua. ¿Qué hicimos? De la solución S1 pasamos 30 mililitros a S2, los cuales S2 pues principalmente tenían solo 70 mililitros de agua y ya le adicionamos estos 30 mililitros de S1. Y de S2 pasamos otros 30 mililitros de esta misma agua a S3 y así sucesivamente hasta llegar a S5. Y la última solución era S6, la cual simplemente contenía agua. Después de esto cogimos y echamos colorantes, colorantes de diferentes colores a cada solución. S1 tenía un color, S2 otro, S3 otro, S4 otro, S5 otro, S6 pues otro. Después de esto, ¿qué hicimos? En una botella por partes iguales cogimos y empezamos a echar los compuestos. Al principio pues echamos S1, sí, S1 solo. Después pues cabe recalcar que todos estos compuestos los echamos por partes iguales. S2 con ayuda de una jeringa extrajimos el líquido y lo empezamos a echar por las paredes de la botella. ¿Esto para qué servía? Para que simplemente no se empezaran a disolver la sustancia S2 con S1. Y así lo hicimos sucesivamente hasta S6. Después de esto, que logramos observar que pudimos ver que los colores, que las sustancias no se mezclaron. ¿Eso gracias a qué? A las diferencias de densidades de cada una de las sustancias, las cuales fueron proporcionadas por la diferente cantidad de azúcar que tenían entre sí. En este caso abordaremos el punto E del experimento, el cual se llama mezclando agua y aceite. Los compuestos que se utilizaron fueron agua, aceite y jabón líquido. Este experimento consistía en un vaso echar agua y en otro vaso de la misma cantidad echar aceite. Después de esto vertimos el aceite en el agua y lo batimos. Entonces lo dejamos reposar. Después de unos minutos pudimos observar que pues el aceite se lleva a la parte superior del agua.
ya que el aceite es menos denso. El agua tiene aproximadamente 1000 kilogramos sobre mililitro cúbico de densidad y el aceite tiene 920 kilogramos sobre milímetro cúbico de densidad. Entonces pudimos observar esto. Después de esto, vertimos unas gotas de jabón líquido, que era jabón para cocina, y lo batimos. Y pudimos ver que estos se integraron. Eso fue gracias a que el agua con el jabón tiene una densidad muy similar, entonces pues, por esto pudimos observar esa reacción. Este es el experimento F llamado formación de micelas. Las soluciones que se utilizan en este experimento son leche, colorante y detergente líquido. Este experimento consiste en un plato hondo pequeño echar leche en poca cantidad. A esta leche se le agregan unas pocas gotas de colorante de diferentes colores para poderlas diferenciar en el experimento. Luego de esto se debe echar una gota de detergente líquido justo en el centro de la sustancia y podemos ver que las gotas de colorante se empiezan a esparcir alrededor del plato de leche como si quisieran escapar. Luego de esto debemos echar unas 3 o 4 gotas de colorante justo en el centro del plato y adicionarle a este una gota de detergente. Podemos ver que ocurre el mismo proceso que ocurrió anteriormente y se puede ver que las partículas de colorante se empiezan a esparcir como si fueran unos fuegos pirotécnicos. Esto ocurre porque las gotas de colorante no se disuelven en la leche, ya que la leche es una sustancia grasosa y esto no permite que se disuelva. Y esta reacción con el colorante ocurre ya que la leche, al tener un pH muy diferente al del detergente líquido, lo que hace es que el detergente rompa con la tensión superficial de la leche y se genere esta reacción química. Este es el experimento G, llamado punto de congelamiento de solutos puros y soluciones. Este experimento consiste en tener 6 vasos y echar 20 mililitros de las siguientes sustancias: agua con azúcar, agua con sal, agua con alcohol, agua, aceite y alcohol. El experimento consiste en poner los vasos en el congelador y estarlos revisando cada 10 o 15 minutos para ver los avances que tienen estas sustancias. Podemos ver que el agua con azúcar tiene un punto de congelamiento un poco rápido, ya gracias a las propiedades que le da el azúcar a esta sustancia, y podemos ver que se congela como si fuera un granizado. El agua con sal no se congela, ya que las propiedades de la sal hacen que el agua tenga una densidad mayor y se congele a una temperatura de menos 0 grados centígrados. El agua se congela rápido gracias a la poca cantidad que teníamos, y el punto de congelamiento del agua es de 0 grados centígrados. El aceite fue la sustancia que se congeló más rápido gracias a que el punto de congelamiento del aceite es de 7 grados centígrados. El agua con el alcohol no se congeló, pero cada vez iba poniendo más espesa.
ya que el alcohol tiene un punto de congelamiento de menos 14 grados centígrados y esto no se puede lograr con los congeladores domésticos.